Hoy vamos a hacer un recorrido por todos los países del mundo, conociendo su ubicación, su capital, su bandera y algunos datos curiosos. Visitaremos desde el país más pequeño del mundo al más grande, así como países extraordinariamente ricos y otros que están sumidos en la pobreza. Hoy vamos a conocer un poquito más nuestro planeta. Hoy vamos a visitar todos los países del mundo. Comenzaremos por Europa, que, aunque es el segundo continente más pequeño de nuestro planeta, tiene 49 países y una enorme importancia histórica. Así que vamos a empezar por Portugal, cuya capital es Lisboa. Portugal está situado justo al oeste de España. Su lengua es el portugués, y al igual que España, durante la Edad Moderna, sus navegantes se lanzaron a la exploración y conquista de nuevos continentes. Por esta razón, en Brasil se habla portugués. Y justo al lado de Portugal tenemos Españita. La capital de España es Madrid, y en España existe una lengua oficial en todo el país, el español o castellano, y varias lenguas cooficiales, el gallego, el vasco, el catalán y el valenciano. El español es una de las lenguas más habladas del mundo, debido a las exploraciones y conquistas que realizaron los navegantes castellanos durante la Edad Moderna. Justo al norte de España está Francia, cuya capital es París. ¿Y qué decir de Francia? El país de las baguettes, el croissant y el queso apestoso. En Francia se habla francés, que es una lengua muy hablada en Canadá y África debido a que en el pasado también fueron colonias francesas. Pero lo mejor que le ha dado Francia al mundo ha sido al general más extraordinario de todos los tiempos, Napoleón Bonaparte. Pero, ¿qué es este pequeño país entre España y Francia? Es Andorra. Su capital es Andorra la Bella, que no significa Andorra la Bonita, sino Andorra la Vieja. Su lengua es el catalán, y es un microestado tan pequeño que básicamente hay una ciudad, 4 montañas y muchos youtubers evitando pagar impuestos. Y uno de ellos soy yo, que soy millonario. No, es broma. Solo gano 5 euros al mes. Mándame dinero, por favor. Jajaja, lol XD. En el sur de Francia existe otro microestado. Se trata de Mónaco, con capital en Mónaco. Una ciudad famosa por sus casinos y las juergas que se corren los millonarios. Italia tiene como capital la milenaria ciudad de Roma, que alberga alguna de las más maravillosas obras de arte. Además, los italianos popularizaron la pizza y la pasta, así que solo puedo darles mis dieces. En pleno corazón de Italia hay otro microestado, la Ciudad del Vaticano, el país más pequeño y menos poblado del mundo. Apenas 600 personas, que en su mayoría son sacerdotes y monjas, viven allí. Y en Italia hay otro microestado, San Marino, cuya capital tiene el mismo nombre. Y es tan pequeño que no hay mucho que ver, pero tiene un castillo que está bastante bacano. Suiza era el país de Heidi. Su capital es Berna, y se habla alemán, francés, italiano y romanche. Suiza es uno de los países más bellos del mundo.
además de ser también de los más ricos del planeta. Básicamente se debe al secreto bancario, que ha permitido que, durante décadas, criminales de medio mundo guarden sus fortunas sin que nadie les preguntara por el origen del dinero. El Reino Unido tiene su capital en Londres, y el inglés es el idioma más hablado, aunque tiene otras lenguas como el escocés, el irlandés o el galés. El inglés es una de las lenguas más habladas del mundo porque a los británicos también les iba eso de explorar y conquistar. Al país solemos llamarlo Inglaterra, pero eso está mal. Su nombre oficial es el Reino Unido de Gran Bretaña. Y el Reino Unido tiene muchas cosas muy guays, como el Stonehenge, las casas del Parlamento o el Muro de Adriano. Pero la comida no es su fuerte. De verdad, que su plato nacional son los fish and chips, que es un triste trozo de pescado frito con patatas. Y eso lo han hecho su plato nacional. De verdad, pobrecicos, qué mal come esta gente. Justo al este está Irlanda, con capital en Dublín, y en la que se habla irlandés e inglés. Más al norte tenemos la isla de Islandia, con capital en Reykjavik. Islandia es una isla volcánica, situada muy al norte, por lo que en sus paisajes se mezcla la lava y el hielo, un auténtico espectáculo de la naturaleza. Noruega es la pera limonera. Y si queréis saber su capital, os lo voy a decir. Ya está, ya lo he dicho. Su capital es Oslo. Noruega es de los países más ricos del mundo y también de los más bonitos. La belleza de sus fiordos y sus glaciares es difícil de igualar. Justo al lado está Suecia, con capital en Estocolmo. Y yo, que he vivido allí 3 años, tengo que deciros que se come regular. Su plato estrella son las albóndigas con puré de patata. Justo al sur está Dinamarca, con capital en Copenhague. El gentilicio de Dinamarca es danés, y precisamente así, daneses, es como muchos pueblos llamaban a los vikingos en la Edad Media. Ya sabéis, los vikingos, esa gente alegre que navegaba, comerciaba y si podía, pues te saqueaba, te mataba y te quemaba el pueblo. Los vikingos venían de estos 3 países, pero hoy en día todos echan la culpa entre sí. Los daneses dicen que ellos eran los vikingos buenos, los que solo comerciaban, pero los suecos dicen que no, que los buenos eran ellos y que los malos eran los noruegos y los daneses. Y los noruegos dicen que, válgame Dios, que sus vikingos eran un amor y que los que saqueaban eran los de Suecia y los de Dinamarca. Total, que ya es imposible saberlo, pero posiblemente todos nos mientan. Así que podemos decir que hemos sido engañados. Justo al sur de Dinamarca está Alemania, con capital en Berlín. Hoy en día, Alemania es un pacífico país, una potencia industrial y el líder europeo en energías renovables. Pero durante el siglo XX, digamos que causó problemitas. Tras protagonizar la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los alemanes comenzaron a relajarse y decidieron dedicarse a la buena vida, lo cual hace que todos los europeos estemos mucho más tranquilos. Aunque siempre lo llamamos Holanda, esto de aquí en realidad se llama Países Bajos, que es la traducción de Nederland, que significa algo así como tierras bajas. Pero mirad, vaya oportunidad desperdiciada, porque en lugar de Países Bajos lo podíamos haber traducido como las subtierras o las tierras del inframundo, y sería muchísimo más gracioso. Pero por lo que sea, la idea no cuajó. Su capital es Ámsterdam,
Y la verdad es que una gran parte del país está bajo el nivel del mar. Y las aguas las controlan gracias a unos diques gigantescos. Si el nivel del mar finalmente sube, tal y como se ha predicho, podéis imaginaros con quiénes acabarán viviendo los holandeses. Vive en una piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! Su cuerpo absorbe y sin estallar. ¡Bob Esponja! Justo al lado está Bélgica, que tiene la capital en Bruselas, una ciudad donde están situadas casi todas las instituciones de la Unión Europea. Y si nos fijamos bien, tenemos otro país muy pequeñajo a su lado. Se trata del Gran Ducado de Luxemburgo, con capital en Luxemburgo. Y hay poco más que decir, salvo que es uno de los países más ricos del mundo. Finlandia tiene su capital en Helsinki. Y a su lado está la inmensa Rusia. Rusia es el país más grande de la Tierra. De hecho, parte del país está en Europa y parte en Asia. Su capital es Moscú. Y durante el siglo XX, Rusia fue conocida como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y controló, por las malas, a muchos de los países de su alrededor, lo que hace que aún hoy en día tenga muchísimas tensiones con sus vecinos. En la costa del mar Báltico está Estonia, con capital en Tallinn, Letonia, con capital en Riga, y Lituania, con capital en Vilna, que son tres de estos países que siempre temen una invasión rusa. Sin embargo, Bielorrusia, con capital en Minsk, es uno de los pocos países limítrofes que tiene buenas relaciones con Rusia. Polonia, con capital en Varsovia, y Ucrania, con capital en Kiev, son otros de los países que tienen malas relaciones con Rusia. De hecho, en 2014, Rusia invadió y se anexionó la península de Crimea, perteneciente a Ucrania, lo que ha hecho que aumente el temor a una invasión por parte de los países cercanos a Rusia. Moldavia tiene su capital en Chisinau, y a su lado está Rumanía, con capital en Bucarest. Y en Rumanía está Transilvania, el mítico lugar donde vivía Vlad Tepes, el empalador. Un tío un poco chungo que inspiró la leyenda del conde Drácula. Hungría, con capital en Budapest, es una preciosa ciudad con un parlamento que es de los edificios más bonitos de Europa. Eslovaquia tiene su capital en Bratislava y Chequia tiene su capital en Praga. Estos dos países fueron, durante casi todo el siglo XX, un único país, Checoslovaquia, hasta que, en 1992, decidieron separarse. Austria tiene su capital en Viena, y aunque ahora parezca un país pequeñito y amigable, en el pasado fue un enorme imperio. Pero, ¿qué es este microestado de aquí? Pues es Liechtenstein. Pues eso, y su capital es Vaduz. Pero, esperad, que este país es una monarquía a cuyo frente está Su Alteza Serenísima, el Príncipe Soberano de Liechtenstein. Pero este es solo el título, porque su nombre es Johannes Hans Adam Ferdinand Alois Joseph Maria Marco Daviano Pius von Liechtenstein. Vamos, que son unos flipaos. Y como decidan hacerle una placa, el nombre se les sale del país. Bruh. En esta zona, los estudiantes del siglo XX solo tenían que aprenderse un único país, Yugoslavia. Pero entonces se fragmentó. Y los niños de ahora
tienen que aprenderse 8. F por los niños de hoy. Estos países son Eslovenia, con capital en Ljubljana, Croacia, con capital en Zagreb, Bosnia-Herzegovina, con capital en Sarajevo, Montenegro, con capital en Podgorica, Macedonia, con capital en Skopje, Serbia, con capital en Belgrado, y Kosovo, con capital en Pristina. La realidad es que no todos los países del mundo reconocen a Kosovo. Entre 1998 y 1999 se produjo un enfrentamiento entre Serbia y Kosovo. Tras la guerra, Kosovo se acabó independizando. Y, aunque muchos países reconocen su independencia, muchos otros todavía no. Fuera de la antigua Yugoslavia está Albania, que tiene su capital en Tirana. Alrededor también está Bulgaria, con capital en Sofía. Y justo al sur está Grecia, hogar de los antiguos griegos, una civilización maravillosa que realizó impresionantes obras de arte, como el Discóbolo o el Partenón, que puede que al verlo en este estado, si me preguntas si está bien conservado, te diga que en parte sí y en parte non. Justo al sur de Italia hay una pequeña isla que también es un país independiente. Se trata de Malta, con capital en La Valeta, un pequeño estado formado por solo 3 islas principales. Otra isla independiente es Chipre, con capital en Nicosia. Moviéndonos hacia el Cáucaso, tenemos Georgia, con capital en Tiflis. Al este tenemos Azerbaiyán, con capital en Bakú. Y haciendo frontera con ambos está Armenia, con capital en Ereván. Tras Europa vamos a recorrer América, que tiene 35 países en total, y que es el único continente que llega prácticamente desde el Círculo Polar Ártico hasta el Círculo Polar Antártico. Así que vamos a empezar por Argentina, con capital en Buenos Aires. Es un enorme país con multitud de paisajes, desde selvas en el norte, pasando por estepas desérticas en las zonas centrales e incluso glaciares en el sur. Y además, es en Argentina donde está la montaña más alta de América, el Aconcagua. Chile tiene su capital en Santiago de Chile, y es un país extremadamente largo y estrecho, ya que está encajonado entre el Océano Pacífico y los Andes. Y es allí donde están las famosas esculturas de la Isla de Pascua, que son patrimonio de la humanidad. Uruguay es un pequeño país con capital en Montevideo, que tiene lugares tan mágicos como la colonia de Sacramento. Y hablando de vídeos, ¿le has dado like, te has suscrito al canal y has comentado lo buenardo que es este vídeo? Venga, hazlo, que soy pobre. Necesito likes y views. Muy cerca tenemos a Paraguay, con capital en Asunción. Este país cuenta con grandes bosques subtropicales y un magnífico conjunto de ruinas de misiones jesuíticas. Bolivia es otro país vecino, y aunque en algunos sitios verás que dicen que la capital es La Paz, ya que el gobierno está en esa ciudad, la realidad es que la capital es Sucre.
Bolivia es uno de los países con mayor potencial minero del mundo, y cada año se extraen grandes cantidades de oro, plata, cobre y otros metales. Bolivia también tiene enormes reservas de litio, un material fundamental para las baterías eléctricas. Pero la minería provoca enormes daños medioambientales y desigualdad económica, algo que Bolivia todavía no ha sabido solucionar. Y esta de aquí es la costa de Bolivia. Ah, no, que Chile se la quitó en la Guerra del Pacífico y dejó a Bolivia sin salida al mar. F por Bolivia. Perú tiene la capital en Lima y tiene impresionantes conjuntos patrimonio de la humanidad, como la ciudad colonial de Cuzco, las ruinas incas de Machu Picchu o las impresionantes líneas de Nazca. Ecuador tiene su capital en Quito. El nombre del país viene de que lo atraviesa la línea del Ecuador, así que decidieron llamarlo así. Y ya, hay muchos otros países en el mundo que son cruzados por el Ecuador, pero ellos están basadísimos y decidieron molar. Fue en Ecuador, en el archipiélago de las Islas Galápagos, donde Darwin estudió la fauna, ayudándole a formular la teoría de la evolución. Justo al norte está Colombia, que recibe su nombre de Cristóbal Colón. Su capital es Bogotá, y además de tener preciosos paisajes, en Colombia también está la impresionante fortaleza de Cartagena de Indias, en la que el marino Blas de Lezo consiguió derrotar a una de las mayores flotas de todos los tiempos. Y los ingleses no consiguieron conquistar Sudamérica. Venezuela tiene la capital en Caracas. Es en este país donde se encuentra la catarata más alta del mundo, el Salto del Ángel, enclavada en los preciosos paisajes de la Gran Sabana. Brasil tiene la capital en Brasilia. Es el tercer país más grande de América y el lugar en el que se extiende la mayor parte de la Amazonía, la selva más grande de nuestro planeta y uno de los lugares con una mayor biodiversidad del mundo. Pero, lamentablemente, la selva está en peligro. Cada año se talan cientos de miles de árboles para ampliar los cultivos. Guyana tiene como capital Georgetown y en ella se habla inglés, ya que fue una colonia británica. A su lado está Surinam, con capital en Paramaribo, y aquí se habla holandés, porque fue colonia holandesa. Y a continuación se encuentra la Guayana Francesa, que es como la Guyana, pero francesa. ¡Oh la la! Su capital es Cayena, y no es un país, sino que aún pertenece a Francia. Y allí, desde el puerto espacial de Kourou, la ESA manda al espacio la mayor parte de sus cohetes. Avanzamos hacia Centroamérica y tenemos Panamá, con capital en Ciudad de Panamá. ¿A qué es fácil? Si todas las capitales fueran tan sencillas como esta, no habría que estudiarse 194 países con sus 194 capitales, sino que todo sería mucho más fácil. Pero la vida es dura. F por los estudiantes. Aunque no podemos irnos de Panamá sin hablar del Canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más impresionantes del mundo, que permite que los barcos crucen el continente, comunicando el Océano Atlántico con el Pacífico. Justo al lado está Costa Rica.
con capital en San José. Este país es uno de los que tiene una mayor biodiversidad del mundo. En sus selvas viven innumerables especies, animales y vegetales. Al norte tenemos Nicaragua, con capital en Managua. Se trata de un país con unas impresionantes selvas y con un enorme número de volcanes. Y a su lado está Honduras, cuya capital es Tegucigalpa, donde debemos destacar las majestuosas ruinas mayas de Copán. Y el pequeño estado situado a su lado es El Salvador, con capital en San Salvador. Y te sorprenderá conocer que este país se llama así en honor a quien te está salvando de suspender la prueba, es decir, yo. Bueno, no, es bromita. Se llama así en honor al otro Salvador. En El Salvador están las ruinas de la Joya de Cerén, un pueblo maya que quedó sepultado tras la explosión de un volcán, habiéndose conservado extraordinariamente. Se trata, sin lugar a dudas, de la Pompeya de América. A todos los estudiantes les alegrará saber que Guatemala tiene como capital a Ciudad de Guatemala. Así de fácil. En este país podemos encontrar el Parque Nacional Tikal, que no solo tiene una frondosa selva, sino que también puedes encontrar impresionantes construcciones mayas. Belice recibe su nombre de su antigua capital, Ciudad de Belice, que a su vez se llama así por el río Belice. Pero en un sorprendente giro de guión decidieron complicar las cosas cambiando la capital a Belmopán. Y ahora los estudiantes deben aprenderse una nueva capital. El enorme país que se extiende a su lado es México, cuya capital es, para alegría de todos los estudiantes, muy fácil: Ciudad de México. México es un país impresionante, con paisajes que van desde los áridos desiertos del norte hasta las densas selvas del sur, con preciosas ciudades con un bello carácter colonial e impresionantes ruinas aztecas. Eso por no hablar de sus monumentales volcanes o de su increíble gastronomía. Y hablando de países grandes, a su lado está Estados Unidos de América. A pesar de que su ciudad más famosa es Nueva York, en realidad la capital es Washington. Todos sabemos muchas cosas de Estados Unidos, como que es allí donde está Nueva York, San Francisco o el Gran Cañón del Colorado. Así que no vamos a detenernos salvo para aclarar una cosita. A pesar de que les gusta llamarse a sí mismo como Americans, por eso de que tienen un America en su nombre, conviene recordar que no son ellos los únicos americanos, sino que al igual que todos los habitantes de Europa son europeos, o todos los de África son africanos, todos los habitantes de América son americanos. Y hablando de países grandes, vamos con Canadá, que no solo es el país más grande de América, sino que además es el segundo país más grande del mundo, solo por detrás de Rusia. Y tiene su capital en Ottawa. Canadá es un enorme país con impresionantes paisajes naturales apenas modificados por el ser humano. Y un dato interesante: fue en Canadá, en la isla de Terranova, donde llegaron los vikingos 500 años antes que Cristóbal Colón. Pero la verdad es que en realidad no sabían que habían llegado a un nuevo continente. Y en un ambiente tan frío, en el que no se podía cultivar, en el que apenas había comida,
y en el que los inviernos eran durísimos, poco pudieron hacer los vikingos. Además, los pueblos nativos los atacaron, y los vikingos probablemente acabaron muriendo de hambre o se fueron. Dado que nunca fueron conscientes de haber llegado a un nuevo continente y a que su presencia no llegó a tener un impacto real en América, se suele dar mucho más crédito a Cristóbal Colón. ¡Qué emoción! Con 3 barcos de papel, como si dijera que hemos descubierto América. Una tierra de ilusión. Pero vamos a volver hacia el Caribe, porque nos queda por estudiar los últimos países. Cuba tiene su capital en La Habana, una ciudad con un impresionante patrimonio colonial. Este pequeño país tiene una larga historia de difíciles relaciones con Estados Unidos, lo que ha provocado que le impongan un bloqueo comercial que lleva décadas dificultando su desarrollo económico. Ojalá esta situación acabe pronto y el pueblo cubano pueda vivir con prosperidad. El archipiélago entre Cuba y Estados Unidos es Bahamas, con capital en Nassau. Bahamas, además de ser un país con unas islas preciosas, es uno de esos paraísos fiscales al que los millonarios acuden por su secreto bancario, de forma que pueden evadir impuestos sin que se sepa en sus países de origen. Jamaica tiene su capital en Kingston. Esta isla tan pequeña es toda una potencia olímpica, sobre todo en atletismo, disciplina en la que tienen impresionantes velocistas como Usain Bolt, una auténtica leyenda del deporte. A su lado tenemos una isla dividida entre 2 países. En la mitad izquierda está Haití, con capital en Puerto Príncipe. Haití es una de las naciones más pobres del mundo. Tiene gravísimos problemas de violencia causados por las bandas. Y además, periódicamente, los huracanes golpean con fuerza al país. Y por si todo esto fuera poco, en los últimos años ha sufrido 2 terremotos devastadores. En la otra mitad está la República Dominicana, con capital en Santo Domingo. Hasta aquí todo ha sido fácil. Hemos estado en modo noob, pero ahora toca ponerse serios y la cosa se complica. Lo que viene ahora solo es apto para los que quieren llegar al nivel admin. ¿Veis este grupito de islas que hay aquí? Pues vamos a meterle zoom porque ahí tenemos ni más ni menos que un porrón de países. Vamos a empezar por el sur. Junto a la costa de Venezuela vemos esta isla grande. Aquí está Trinidad y Tobago, que en realidad es un conjunto de 2 islas. La isla de Trinidad y la isla de Tobago. Su capital es Puerto España. Justo al norte está Granada. Su capital es Saint George. La siguiente isla también es otro país. Se trata de San Vicente y las Granadinas, que está formado por la isla de San Vicente, que es la isla que estoy señalando, y las Granadinas, que son el pequeño archipiélago que hay a su lado. Son unas islas tan pequeñas que ni aparecen en muchos mapas. Su capital es Kingston. Justo al este hay otra isla grande. Se trata de Barbados, con capital en Bridgetown. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo pronuncio el inglés? Bridgetown. Si es que parezco nativo. Parece que he nacido en Cambridge. La siguiente isla hacia el norte es Santa Lucía, que tiene su capital en Castries. La siguiente isla no es un país, sino que se trata de un territorio de Francia. Pero la siguiente sí. Es Dominica y tiene su capital en Roseau,
que los franceses pronunciarían algo así como Rousseau. La siguiente isla, que es la más grande de esta zona, tampoco es un país, ya que es otro territorio de Francia. Al norte tenemos varias islas, pero vamos a fijarnos solo en las dos que están justo en línea hacia el norte. Se trata de Antigua y Barbuda, que tiene su capital en Saint-Jean. Justo al oeste de Antigua y Barbuda está San Cristóbal y Nieves, un pequeñísimo país formado por dos islas. Su capital es Basseterre. Y como muchos me lo habéis pedido, vamos a terminar con Puerto Rico, que tiene la capital en San Juan. Aunque mucha gente piense que Puerto Rico es un país, en realidad no lo es, sino que es un estado libre asociado a Estados Unidos. El presidente de Puerto Rico es el presidente de Estados Unidos, aunque los puertorriqueños no pueden votar en las elecciones estadounidenses salvo que residan en el continente. La isla está regida por un gobernador, y este sí es votado por los propios puertorriqueños, pero solo tiene un poder limitado. En fin, no sé, pero esto huele un poco a colonialismo. El resto de diminutas islas de las que no he hablado son posesiones de Francia, Reino Unido y Holanda, que aún siguen teniendo posesiones en América. España y Portugal hace ya siglos que se marcharon, pero aunque parezca mentira, en América aún quedan territorios por descolonizar. Porque estas islas de aquí son británicas, y en nuestro corazón las Malvinas siempre serán argentinas. Y tras América vamos a ir a Asia. Asia es el continente más grande y más poblado del mundo. Además, tiene 50 naciones, lo que lo convierte en el segundo continente con más países, siendo superado solo por África. Vamos a comenzar por Japón, con capital en Tokio. ¿Qué decir de Japón? El país de los samuráis, de las geishas, el país que inventó el anime, que inventó Godzilla o que inventó Doraemon. Lo siento, Nobita. Tendrás que esforzarte para que te conviertas en un hombre de provecho. Japón está situado en el límite destructivo entre dos placas tectónicas, lo que hace que tenga muchísimos terremotos. Y por ello, los japoneses tienen las técnicas de sismoresistencia más avanzadas del mundo. Pero a pesar de todo, a veces no se puede evitar el desastre, como en el año 2011, cuando un terremoto provocó un enorme tsunami que arrasó la central nuclear de Fukushima, provocando una catástrofe ecológica. Muy cerca están Corea del Norte, con capital en Pyongyang, y Corea del Sur, con capital en Seúl. Bueno, como te imaginarás, esto debería ser un país y no dos, pero este lío tiene historia. ¡Huele a historia! Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón había invadido toda Corea, pero Japón perdió la guerra y entonces Estados Unidos ocupó la zona sur y la Unión Soviética ocupó la zona norte. Como la Unión Soviética era comunista, implantó un régimen comunista, y como Estados Unidos es capitalista, puso uno capitalista. El norte intentó conquistar el sur, pero gracias a la ayuda de Estados Unidos, fracasó. Y al final, 70 años después, ahí seguimos, con el país partido en dos. Hoy en día, Corea del Sur es una democracia y una auténtica potencia industrial, con empresas como Hyundai, Samsung o Daewoo. Mientras que Corea del Norte es una dictadura sin libertades y un país empobrecido,
De vez en cuando escucharás noticias sobre su dictador, cada cual más loca. La República Popular China, con capital en Pekín, es el país más poblado del mundo. Es la cuna de la milenaria civilización china, una de las más antiguas del mundo. Y también es el lugar donde se construyó la Gran Muralla. Pero... ¿de quién buscaban defenderse con la Gran Muralla? ¿De los Illuminatis? ¿De los reptilianos? ¿De Napoleón montado en un pingüino? Muy pronto lo descubrirás. Esta pequeña isla es la República de China, con capital en Taipei, aunque todo el mundo la conoce como Taiwán. Y sí, volvemos a tener el problema de dos países llamados igual. Como ya viste en el vídeo del mapa físico de Asia, durante el siglo XX la guerra civil china hizo que, a la larga, el país acabara dividiéndose en dos, y quedara la China que conocemos todos y la pequeña isla de la República de China, que popularmente se conoce como Taiwán. Y la República Popular China quiere recuperar Taiwán y reunificar todo el país. Pero ni los taiwaneses ni Estados Unidos están dispuestos a permitir una invasión. Así que, quién sabe si aquí comienza la Tercera Guerra Mundial. Eso si Putin no decide empezarla antes. Claro. Mongolia tiene la capital en Ulan Bator. Se trata del país menos densamente poblado del mundo, ya que en su enorme extensión solo viven 1,5 millones de personas. Tiene una densidad de solo 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Y aunque hoy en día es un pacífico país, los jinetes mongoles eran terribles guerreros durante la Edad Media y, a las órdenes de Gengis Khan, llegaron a conquistar el imperio más grande de la Tierra. Y básicamente, los chinos construyeron la Gran Muralla para protegerse de los habitantes de las estepas mongolas. Pero tengo que deciros que la Gran Muralla no funcionó. Y los mongoles acabaron conquistando China. F por los chinos. Ahora vamos a desplazarnos hacia el sudeste asiático, donde tenemos un porrón de países. Tenemos Filipinas, con capital en Manila. Naturalmente que es aquí donde se fabrican los filipinos. Bueno, no, es mentira. Un dato muy interesante, que sí es cierto, es que se llama Filipinas porque este archipiélago fue nombrado Islas Filipinas en honor al rey Felipe II, ya que fue conquistado por los navegantes castellanos. Vietnam tiene la capital en Hanoi. Durante los años de la Guerra Fría, Vietnam también estuvo dividido en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Estados Unidos mandó a sus tropas a combatir a Vietnam del Norte, tratando de impedir que el comunismo se expandiera. Fue la famosa Guerra de Vietnam, inmortalizada en multitud de películas. Pero, aunque en el cine parece que Estados Unidos acabó ganando, la realidad es que Estados Unidos acabó perdiendo y se tuvo que retirar. Y tú te preguntarás, ¿qué país tocará ahora? Pues mira, vamos a ver Laos, porque está justo al lado. Laos tiene la capital en Vientiane.
Bueno, vale, a ver, pido disculpas a la audiencia por repetir un chiste tan malo. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Myanmar público de tu ciudad en hora punta, bueno, pues te dejo unas imágenes de los trenes en India. Sri Lanka tiene la capital en Mira, paso de esto. Sri Jayawardenapura Kotte. Bueno, pues eso. Sri Lanka es un país precioso. Tiene selvas, plantaciones de té, elefantes, vamos, una auténtica joya. Bangladesh tiene la capital en Dhaka, y a pesar de su pequeño tamaño, tiene casi 150 millones de habitantes. Es decir, tiene una densidad de población altísima. Puede vivir tanta gente porque se trata de una zona muy fértil. Bangladesh está situado en el delta que forman los ríos Ganges y Brahmaputra, una llanura aluvial con multitud de islas extremadamente fértiles. Nepal tiene la capital en Katmandú y tiene una bandera bien perrona. Es la única bandera del mundo que no tiene una forma cuadrangular. Nepal suele ser apodado como el techo del mundo. Nepal está enclavado en plenos Himalayas y tiene una gran cantidad de cimas altísimas. De hecho, en la frontera entre Nepal y China está el monte Everest, la montaña más alta de nuestro planeta. Muy cerca está Bután, con capital en Thimphu. Se trata de un pequeño y precioso país enclavado en los valles del Himalaya. Se trata del único país del mundo que, además de medir su riqueza con el Producto Interior Bruto, también mide la felicidad nacional bruta, para cuantificar cuán felices son sus habitantes. Las Islas Maldivas, con capital en Malé, son un archipiélago de diminutas islas. Algunas de ellas están deshabitadas, otras son resorts turísticos y otras tienen demasiada población. Y ahora voy a pedirte que me acompañes a ver esta triste historia. La montaña, por llamarlo de alguna manera, más alta de las Maldivas, tiene una altura de 2,8 metros. Así que podéis imaginaros qué va a pasar con el calentamiento climático y la subida del nivel del mar. Las Islas Maldivas van a acabar bajo las aguas. Y si la gente no se marcha, va a tener que acabar viviendo con su nuevo vecino. ¡Vive en una piña debajo del mar! Pakistán tiene la capital en Islamabad. El país, básicamente, está situado en el valle del río Indo, que es el lugar hasta el cual llegó
a Alejandro Magno con sus ejércitos. Si el imperio de Alejandro siguiese existiendo, los estudiantes de hoy en día tendrían que aprenderse muchos menos países. Pero por desgracia, su imperio ya no existe. F por los estudiantes. Irán musulmanes peregrinan a la Meca para cumplir uno de los 5 pilares del Islam. Hasta aquí ha sido fácil identificar los países en el mapa. Pero a partir de ahora la cosa se va a complicar. Dejamos el modo noob y subimos de nivel. Solo para los mejores. Activamos el modo admin. Así que debemos meterle zoom a la costa del Mediterráneo. Jordania tiene la capital en Amán, y es en este país donde están las ruinas de la preciosa ciudad de Petra. Israel tiene su capital en... Bueno, aquí tenemos movida. Mirad, esto es Israel y esto es Palestina. Y los dos llevan dándose leches desde hace más de 80 años. Y se trata de uno de los conflictos más complejos y
haya estado invadiendo más y más territorio palestino durante los últimos años, hace temer a los palestinos que finalmente absorban todo su territorio. Y esto empeora las relaciones entre palestinos e israelíes. Así que Israel dice que su capital es Jerusalén, pero la mayor parte de los países del mundo no lo acepta y mantienen sus embajadas en Tel Aviv. Justo al norte está Líbano, con capital en Beirut. Y Líbano tiene una bandera bien molona, con un cerdo. Ah, no, un cerdo no, un cedro, que es el árbol nacional del Líbano. Pero ojalá en España tuviéramos un cerdo en nuestra bandera. Pero no un cerdo cualquiera, sino una pata de jamón ibérico. Siria tiene la capital en Damasco. El país lleva más de 10 años de catastrófica guerra civil. Además de centenares de miles de muertos, también ha provocado la destrucción de patrimonio arqueológico, como cuando los terroristas causaron terribles destrozos en las ruinas de la ciudad romana de Palmira. Porque el patrimonio cultural de Siria es inmenso. Ruinas de ciudades romanas, como Palmira o Apamea, sistemas de regadío medievales como las norias de Hama, o castillos medievales como la ciudadela de Alepo o el Krak de los caballeros. Turquía tiene la capital en Ankara. La mayor parte del país está en Asia, pero su ciudad más poblada y antigua capital, Estambul, está en Europa, por lo que algunos piensan que debe ser considerada un país asiático y otros un país europeo. En el vídeo sobre los países de Europa hablé sobre este tema. Te dejaré el enlace al final. Y si hasta ahora estábamos en nivel admin, ahora vamos a subir hasta el nivel hacker. Porque se vienen los países más complicados de toda Asia. Kazajistán tiene la capital en Astana. En este país está situado el puerto espacial de Baikonur, el lugar desde el cual Rusia lanza sus naves espaciales al firmamento. Uzbekistán tiene su capital en Tashkent. Las ciudades de Bujará y Samarcanda, dos puntos clave de la mítica ruta de la seda, están situadas en este país. Kirguistán tiene su capital en Bishkek. Y he dicho Bishkek. No seas como ese alumno que me puso que su capital era Bistec. Esto es Bishkek y esto es un bistec. Kirguistán es muy pequeño y está encajonado entre todos los países. Asia, que además es el más pobre del continente.
Afganistán, que tiene su capital en Kabul. Durante décadas, los talibanes, unos extremistas religiosos del Islam, han sembrado el terror. Primero desde el gobierno. Luego, cuando el país fue invadido por Estados Unidos y los echaron del poder, siguieron organizando atentados. Y finalmente, en verano de 2021, volvieron a hacerse con el control del país. Lo cierto es que el país tiene un oscuro futuro mientras los talibanes sigan teniendo apoyo popular. No es solo el país más pobre del continente, sino también es uno de los que tiene una mayor natalidad del mundo. Así que imaginaros, un país empobrecido y con una natalidad desbocada. Una auténtica bomba demográfica. Una vez finalizada Asia, toca el turno de África. África es el segundo continente con más países del mundo, sumando un total de 54 naciones, y es el segundo continente más poblado. Vamos a comenzar a repasar sus países, desde el norte hacia el sur. Comenzaremos
Níger. Chad tiene la capital en N'Djamena y recibe su nombre del lago Chad. Y voy a pedirte que me acompañes a Eritrea tiene la capital en Asmara. Y justo al lado está Etiopía, con capital en Addis Abeba. Etiopía tiene lugares impresionantes, como las iglesias talladas en la roca de Lalibela, que, sí, has oído bien, no están construidas, no, están talladas. También tiene el obelisco de Aksum, de 1700 años de antigüedad. Y el país está atravesado por el Gran Valle del Rift, el valle tectónico en el que se produjo gran parte de la evolución humana. Allí se encontraron los restos de nuestro antepasado Lucy, un Australopithecus peludita y bien sensualona. El pequeño país de Djibouti tiene la capital en Djibouti y el músico más popular es DJ Djibouti. ¿Lo pillas? DJ Djibouti. Porque empieza por DJ y luego... Bueno, lo siento. Pido perdón por el chiste. Me he equivocado y no volverá a pasar. Somalia tiene la capital en Mogadiscio. Somalia es un estado fallido. El gobierno solo controla una parte muy pequeña del país y el resto está fragmentado en trozos controlados por señores de la guerra. La situación de guerra constante y pobreza hace que haya piratas que se dediquen a secuestrar los barcos que circulan por sus costas y pedir rescates a cambio de su liberación. Kenia tiene la capital en Nairobi. Su nombre viene del monte Kenia, la segunda montaña más alta de África. Este país está cubierto por sábanas. Por sabanas. En las que viven leones, jirafas, ñúes, gacelas, etc. Una auténtica maravilla. Los mismos paisajes tiene Tanzania, con capital en Dodoma, y además alberga el monte Kilimanjaro, un enorme volcán que es la montaña más alta de África. Ahora vamos a fijarnos bien, porque vienen tres países pequeños. El primero es la República del Like, con capital en suscríbete y comenta, porque si te está gustando el vídeo, un pequeño gesto como este muchas gracias, ayuda muchísimo y un saludo al canal. Ahora en serio, el primero es Uganda, con capital en Kampala. También tenemos Ruanda,
con capital en Kigali, y Burundi, con capital en Gitega. Mozambique tiene la capital en Maputo, y este país tiene una bandera bien perrona. Ojo al dato: un Kalashnikov, que simboliza la defensa de la patria, una azada, que simboliza la agricultura, y un libro, que simboliza la educación. Así que vamos a ver cuál es su tasa de alfabetización. Mirad, en España el 100% de la población sabe leer y escribir. En Italia el 99,2%. En Venezuela el 97%. ¿Dónde está Mozambique? Vaya, parece que no lo vemos. Mirad, Marruecos el 68%. Seguimos sin ver a Mozambique. Mirad, aquí está. Solo sabe leer y escribir el 60% de la población. Es uno de los países con una menor tasa de alfabetización del mundo. Si nos habíamos creído la simbología de su bandera, podemos decir que hemos sido engañados. Justo al lado tenemos Malawi, con capital en Lilongwe. Es un país muy largo y delgado. De hecho, es tan larguirucho que me recuerda mucho a Peter Languila. Pide la pila, pide la pila, la pichipa. Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Pide la pila. Zambia tiene la capital en Lusaka. Aquí están las impresionantes cataratas Victoria, un auténtico espectáculo de la naturaleza. Zimbabue tiene la capital en Harare. Resulta muy curioso el Parque Nacional de Matobo. Si eres un friki de la geología, como yo, te va a dejar el culo torcido, porque tiene unas formaciones graníticas que flipas. Mira qué tol, mira qué piedra caballera, mira qué domo, mira qué bolones. Y todo en un ambiente de sabana, con rinocerontes y todo. Le tengo que dar mis dieces. Botsuana tiene la capital en Gaborone. En este país está el fabuloso delta del Okavango, porque el Okavango no es un río normal, sino que es endorreico, es decir, que no vierte en el mar, sino en el interior. El río Okavango vierte sus aguas en una gran llanura de inundación, formando un enorme humedal de poca profundidad al que migran cada año multitud de animales. Madagascar tiene su capital en Antananarivo. Esta isla tiene los famosos bosques de baobabs, unos peculiares árboles con un tronco muy ancho en el que almacenan el agua, para poder soportar así larguísimas sequías. Y justo alrededor de Madagascar hay varios archipiélagos. Las Islas Comoras, con capital en Moroni, Mauricio, con capital en Port Louis, y las Islas Seychelles, con capital en Victoria. En Sudáfrica van de flipaos, y no tienen ni una ni dos, sino 3 capitales. Pero no les vamos a seguir el rollo, y solo vamos a poner Pretoria, que es donde está el gobierno, porque ya bastante tienen los niños con tener que estudiarse una capital. Durante décadas, en Sudáfrica existió un régimen racista en el que los blancos tenían más derechos que los negros. Era el apartheid. Finalmente, en los años 90, gracias a Nelson Mandela, el apartheid cayó y los blancos y negros alcanzaron la igualdad legal. Dentro de Sudáfrica hay 2 pequeños estados sin salida al mar: Lesoto, con capital en Maseru, y Suazilandia, con capital en Mbanane. Hay quien se equivoca entre Suiza, que está aquí, Suecia
que está aquí, y Suazilandia, que está aquí. Espero que tú no seas uno de ellos. Aunque para facilitarnos las cosas, Suazilandia cambió en 2008 su nombre, y ahora también puede ser llamada Eswatini. Namibia tiene la capital en Windhoek. Es un país con enormes desiertos, en los que puedes encontrar dunas de un tamaño colosal. Angola tiene la capital en Luanda. En el norte del país están las ruinas de Banza Congo, la antigua capital del Reino de Congo, uno de los más importantes del África precolonial. Y este antiguo Reino de Congo ocupaba gran parte de los países vecinos, que hoy en día también se llaman Congo. Por un lado tenemos la República Democrática del Congo, con capital en Kinshasa. Como se llama democrático, te imaginarás que es una gran democracia, sin corrupción, en el que la gente vive libre y vota feliz. Bien, pues no. En realidad se trata de uno de los países menos democráticos del mundo. Si nos habíamos pensado que la República Democrática del Congo era una buena democracia, es que hemos sido engañados. Y al lado también está Congo, con capital en Brazzaville. Estos dos países reciben su nombre del río Congo, que ambos comparten en la zona de su desembocadura. La cuenca del Congo es una de las más lluviosas del planeta y está cubierta por densas selvas ecuatoriales en las que viven chimpancés y gorilas, que están en peligro de extinción. La cuenca del Congo tiene 8 parques naturales Patrimonio de la Humanidad y 6 de ellos están en peligro por culpa de la caza ilegal. Gabón tiene su capital en Libreville y justo al lado está Guinea Ecuatorial, con capital en Malabo. Este es el único país de África en el que se habla español, ya que en el pasado fue una colonia española. Se trata del país más rico de África, gracias al petróleo. Pero la realidad es que es un país muy desigual. Una minoría tiene la mayor parte del dinero, mientras la mayor parte de la gente sigue siendo pobre. Y voy a pedirte de nuevo que no te equivoques entre Guinea Ecuatorial, que está aquí, y Ecuador, que está aquí, ni la línea del Ecuador. Santo Tomé y Príncipe es para mí el país del clickbait. Tiene su capital en Santo Tomé. Y seguramente te sorprenda saber que este país está formado por 2 islas principales, la isla de Santo Tomé y la isla de Príncipe. Hasta aquí todo bien, ¿no? Vale. Bueno, pero debes saber que en la isla de Príncipe no encontrarás ningún príncipe, porque el país es una república y tampoco venden galletas príncipe. Podemos decir que hemos vuelto a ser engañados. Camerún tiene la capital en Yaoundé y a pesar de su pequeño tamaño es el segundo país que más veces ha ganado la Copa Africana de Fútbol. Nigeria tiene la capital en Abuya. Es el país más poblado de África, con más de 210 millones de habitantes. Y también es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Burkina Faso tiene la capital en Ouagadougou. Y hasta aquí todo ha sido muy fácil. Hemos estado en el modo noob. Pero ahora toca ponerse serios. Y la cosa se complica. Lo que viene ahora solo es apto para los que quieran llegar al nivel admin.
Este archipiélago de aquí es Cabo Verde, que tiene la capital en Praia. Se trata de un conjunto de islas volcánicas con paisajes muy diversos, desde desiertos hasta selvas. Senegal tiene la capital en Dakar. Antiguamente, el Rally Dakar iba desde París, cruzando España y el norte de África, hasta llegar a Dakar. Pero desde 2008, la presencia de grupos terroristas en la zona hizo que la carrera empezara a convertirse en algo muy peligroso. Así que desde entonces se ha mantenido el nombre de Dakar, pero ha pasado a organizarse en otros lugares del mundo, como Sudamérica o Arabia Saudí. Este país tan pequeño y larguirucho de aquí es Gambia, con capital en Banjul. Este país me parece muy gracioso, no solo porque está rodeado completamente por Senegal, sino porque el país es básicamente el río Gambia y sus orillas. Es como si en Europa existiera la República del Ebro o la República del Guadalquivir. Guinea-Bissau tiene la capital, para sorpresa de todos, en Bissau. Y justo al lado está Guinea, que tiene la capital en Conakry. Y por favor, no confundas a Guinea con Guinea-Bissau, ni con Guinea Ecuatorial, ni con el Golfo de Guinea, ni con el país de Papua Nueva Guinea, ni con esas monedas llamadas guineas. Sierra Leona tiene la capital en Freetown. Sierra Leona es uno de los principales productores de diamantes del mundo, pero también es uno de los países más pobres de nuestro planeta. Liberia tiene la capital en Monrovia. Y tanto Liberia como Sierra Leona tienen un origen similar. Fueron fundados por el Reino Unido y Estados Unidos para liberar a los esclavos que se habían llevado a América a trabajar en las plantaciones. Pero en lugar de llevarlos de vuelta a sus regiones de origen, decidieron enviarlos a estos dos territorios, sin importarles qué pasaba con la gente que ya vivía allí. Al final, la idea no funcionó muy bien, ya que, en general, los antiguos esclavos no querían ir allí, que era un territorio con el cual no tenían ninguna relación. Costa de Marfil tiene la capital en Yamoussoukro. Y ahora vamos a ver Ghana. ¿Y por qué vamos a verlo?, te preguntarás. Pues porque me da la gana. Ghana tiene la capital en Accra. Durante la época colonial se llamaba Costa de Oro, pero le cambiaron el nombre a Ghana. ¿Y por qué?, te preguntarás. Pues porque les dio la gana. Pido perdón por el chiste, prometo que no volveré a usarlo. Jajaja, lol xd. Y terminamos los países de África con Togo, que tiene la capital en Lomé, y Benín, que la tiene en Porto Novo. Porto Novo es la capital del clickbait. Me explico. Porto Novo significa Puerto Nuevo en portugués, pero la ciudad está alejada del mar y no tiene puerto. Y además fue fundada hace ya 500 años, así que tampoco es nueva. Podemos decir que hemos sido engañados. Tras África llega el turno del último continente habitado, Oceanía. Oceanía es el continente más pequeño del mundo. Está formado por centenares de islas, pero la mayoría tienen un pequeñísimo tamaño. Oceanía está compuesta por solo 14 países, aunque gran parte de sus islas están bajo el control de naciones que tienen la mayor parte de su territorio en otros continentes. Porque en Oceanía, aunque parezca mentira, todavía quedan muchos territorios por descolonizar. Vamos a comenzar a repasar sus países,
desde el oeste hacia el este. Australia es el país más grande de Oceanía, y aunque mucha gente piensa que su capital es Sydney, en realidad la capital es Canberra. Australia es uno de esos enormes países que resultan fascinantes, con una variedad geográfica asombrosa, ya que sus paisajes cambian desde los enormes desiertos del centro hasta los densos bosques del sureste. Además, cuenta con impresionantes lugares como la gigantesca roca Uluru, la Ópera de Sydney o la Gran Barrera de Coral, un delicado ecosistema submarino que está muriendo lentamente, ya que las emisiones de CO2 están aumentando la temperatura de la atmósfera y el océano, lo que blanquea y mata los corales. Nueva Zelanda tiene la capital en Wellington. En este país, que tiene unos paisajes impresionantes, se rodaron las películas de El Señor de los Anillos. En el volcán Ngauruhoe se rodaron las escenas del Monte del Destino. En los Alpes del Sur se grabaron las imágenes correspondientes a las montañas nubladas. O, en el pueblo de Matamata, se crearon los decorados de la comarca. Papúa Nueva Guinea tiene la capital en Puerto Moresby. Este país solo ocupa la mitad oriental de la isla de Nueva Guinea, ya que la otra mitad está controlada por Indonesia. En esta isla se encuentran los restos arqueológicos del humedal de Cook, donde hace unos 7000 años se inventó, sin tener contacto con otras regiones del mundo, la agricultura. Los nativos desarrollaron el cultivo del taro, los plátanos y el azúcar. Esta es una de las pruebas de que la agricultura no tiene un único origen desde el cual se difundió por todo el mundo, sino que fue desarrollada de manera más o menos paralela en diferentes regiones del planeta, y desde allí se expandió. Además, aquí también se yergue el monte Wilhelm, la segunda cima más alta de Oceanía. Indonesia tiene la capital en Yakarta. Este país se extiende principalmente por Asia, pero algunas de sus islas pertenecen a Oceanía. Posee la mitad occidental de la isla de Nueva Guinea, y es en esta sección donde se alza el majestuoso monte Haya, que, con sus 4.884 metros, es la cima más alta de Oceanía. Y ahora vamos a ver Palaos. Y quizás te preguntes que por qué. Pues muy fácil, porque nos pilla pa'l lao. Su capital es Ngerulmud y está formado por un gran número de pequeñas islas. Algunas son de origen volcánico, pero otras son pequeños peñones de roca cubiertos de una exuberante vegetación y con arrecifes en los que se desarrolla una intensa vida marina. Micronesia tiene la capital en Palikir. Micronesia está formada por más de 600 islas de pequeño tamaño, y de ahí viene el nombre de Micronesia. En una de ellas, la isla de Yap, los pueblos nativos usaban las monedas más grandes del mundo, las piedras Rai. Se trata de enormes discos de piedra que eran usados como modo de pago o como símbolo de prestigio. Algunas son tan grandes que no se movían de su lugar y cambiaban de propietario sin necesidad de moverlas, ya que todos eran informados de quién era su nuevo dueño. Ciertamente se trata de un modo de pago muy curioso. Además, junto a la isla de Ponape, están las ruinas de Nan Madol, una antigua ciudad ceremonial construida con pilares basálticos de origen volcánico, que fueron extraídos y usados como si de troncos de madera se tratara.
Islas Marshall tiene la capital en Majuro. Estas islas estuvieron bajo el control de Estados Unidos hasta 1990 y, durante la Guerra Fría, los estadounidenses hicieron numerosas pruebas nucleares en el atolón Bikini. De hecho, el nombre de esta prenda de baño, el bikini, recibe su nombre de que se presentó en público pocos días después de una de las pruebas nucleares en el atolón Bikini. Nauru tiene la capital en Yaren. Este país está formado por una única isla de pequeño tamaño y es, después del Vaticano, el segundo país con menos habitantes del mundo. Toda la población vive en la costa, porque es prácticamente imposible caminar por el interior de la isla. Acompáñame a ver esta triste historia. A principios del siglo XX se descubrió que la isla tenía grandes cantidades de fosfato que se habían acumulado por la deposición del guano de las aves sobre la roca del interior de la isla. Durante casi 100 años se extrajo el fosfato de manera masiva, cavando grandes surcos para su remoción y dejando grandes pináculos de roca caliza donde no había fosfatos. Esto ha hecho que prácticamente todo el interior de la isla haya quedado horadado, formándose un paisaje en el que resulta imposible caminar, cultivar y vivir. Ahora que se ha acabado el fosfato, los nauruanos se ven que se han quedado sin isla y sin recursos para vivir. A continuación está la República del Like, con capital en suscríbete. Así que si este vídeo te está resultando interesante, no te olvides de darle un buen like y suscribirte. Y ahora sí que continuamos con otro país de verdad. Islas Salomón tiene su capital en Honiara. En una de sus islas se libró, durante la Segunda Guerra Mundial, la importantísima batalla de Guadalcanal, que permitió a los aliados establecer una base militar y poder reconquistar desde allí el resto de las islas de la zona. Vanuatu tiene la capital en Port Vila. Este archipiélago tiene un origen volcánico y presenta uno de los volcanes más espectaculares del mundo, con un profundo cráter en el que la lava crepita y burbujea, dejando imágenes espectaculares. Fiyi tiene la capital en Suva. El pueblo de Levuka, que sintetiza elementos coloniales y nativos, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, aunque, en mi opinión, sus playas y paisajes tradicionales son muchísimo más bellos. Tuvalu tiene la capital en Funafuti. Es el tercer país con menos habitantes del mundo. Está formado por un grupito de islas de pequeño tamaño, y su montaña más alta mide, ojo, cuidado, no te marees, un total de 5 metros. Al tratarse de unas islas tan bajitas, corren un enorme riesgo de desaparecer con la crecida del nivel del mar. Por eso, en la Conferencia del Clima de 2021, el primer ministro de Tuvalu mandó su mensaje semi-hundido en el mar, tratando de mostrar al mundo la desesperación ante el enorme problema al que se enfrentan. In Tuvalu, we are living the realities of climate change and sea level rise as you stand watching me today at COP26. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold, alternative action today to secure tomorrow. Faftailasi, Tuvalu Modeatu. Kiribati tiene la capital en Tarawa Sur. En esta isla también se libró otra importantísima batalla durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos desembarcó
para arrebatarle el control de la isla a Japón. La montaña más alta de Kiribati mide 81 metros, pero está en una isla que también ha sido arrasada por la explotación de fertilizantes y que es prácticamente inhabitable. La mayor parte de las islas de Kiribati apenas levantan un par de metros sobre el nivel del mar, y es otro de los países en peligro crítico ante el calentamiento climático y la subida del nivel de las aguas. Samoa tiene su capital en Apia. Samoa está formada por dos islas principales, que tienen un origen volcánico que puede verse claramente en la sucesión de cráteres que jalonan las cimas de las islas. Y finalmente, Tonga tiene la capital en Nuku'alofa. Tonga es la única monarquía de Oceanía, exceptuando, claro está, a los países integrados en la Commonwealth británica. Con esto terminamos el repaso a los países, a las naciones soberanas de Oceanía. Pero te habrás dado cuenta de que ahí quedan territorios sin marcar. Así que, aunque no sean países, vamos a señalar a quién pertenecen. Las Islas Marianas del Norte pertenecen a Estados Unidos, al igual que Guam, la Samoa Americana, Hawái y varios atolones deshabitados más. Nueva Caledonia, Wallis y Fortuna y la Polinesia Francesa pertenecen a Francia. Pitcairn pertenece a Reino Unido. Y Niue, las Islas Cook y Tokelau pertenecen a Nueva Zelanda. Seguramente te estés preguntando qué hacen países como Francia, Reino Unido o Estados Unidos poseyendo islas tan lejos. Algunos de estos archipiélagos, como Hawái, tienen derechos políticos plenos, pero otros no. Por eso, la mayor parte de ellos están monitoreados por el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y se siguen considerando colonias. Si quieres saber más sobre el tema, te recomiendo que veas el vídeo que hice sobre el imperialismo colonialista, en el que explico el proceso de colonización durante el siglo XIX. Si quieres ver más vídeos de geografía e historia, te recomiendo que te suscribas al canal. Si eres docente, también, porque tienes perlitas para que vean tus alumnos. Y si estás opositando, te recomiendo que te veas la playlist para las oposiciones de geografía e historia. Si te ha sido útil, dale un buen like y comenta. Y pásaselo a quienes creas que puede interesarle. Muchas gracias y un saludo.